¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Ok, hoy vamos a poner en práctica con un ejercicio lo anteriormente planteado en cuanto a teoría para este flujo compresible. Entonces, veamos el ejercicio. Entonces, nos piden que especifiquemos un tamaño de tubería apropiado a la salida de un compresor con estas especificaciones de flujo de aire libre, 500 pies cúbicos por minuto. Recuerden que esto significa pies cúbicos por minuto. Entonces, eso viene a ser en términos de capacidad de salida como aire libre. Recuerden que ya analizamos este concepto, FAT. Entonces, nos están dando, digamos, la capacidad del compresor en estos términos. El compresor debe de suministrar 100 PSI de presión relativa a 80 grados Fahrenheit. Entonces hay que tener en cuenta que ya con esta información puedo conocer el peso específico. Si recuerdan, bueno, pues al ser aire podemos analizarlo como un gas ideal. Entonces, con la ecuación de gases ideales y su constante, con estos dos datos puedo calcular el peso específico. Entonces nos dicen que debemos de suministrar aire comprimido con estas características de presión y temperatura a una máquina para que dicha máquina realice su trabajo de manera eficiente. Hay que tener en cuenta que también se mencionó anteriormente que si las máquinas que utilizan el aire comprimido pues no son suministradas con las características que se solicitan de presión y temperatura, pues estas seguro no ofrecerían de manera eficiente su trabajo, no ejercerían de manera eficiente su trabajo. Entonces se ven influenciadas por la presión. Bueno, la longitud total de tubería que se requiere entre compresor y la máquina a la que se va a suministrar ese aire comprimido es de 140 pies de longitud. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte inferior tengo una figura que ilustra esa cuestión de tenemos con este círculo el compresor, con este triángulo lo que se trata de indicar es el flujo hacia donde se envía. Entonces es una de las maneras típicas de mediante simbología de indicar un compresor. Entonces tendremos el compresor que adquiere el aire del ambiente, luego lo va a suministrar a esta línea. Luego aquí tenemos una T, una válvula, un codo, otro codo, otro codo, 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 válvula y T. La T, bueno, pues me sirve para de ahí conectar manómetros. Entonces estoy colocando estos manómetros y luego tendríamos finalmente la máquina. Entonces, si recuerdan, nos habían dicho que queríamos que la máquina tuviese estas características del aire comprimido a la entrada. Entonces, por eso es que se está colocando esa cuestión. Entonces, todo este recorrido son 140 pies. Y luego, toda esta otra cuestión que está señalada aquí es para indicar los elementos que contiene el trayecto de la tubería. Entonces, como las válvulas que indiqué, el número de codos, el número de T's con las que se cuenta, y bueno. Entonces, lo que pasa es que todos estos elementos generan o añaden magnitud a las pérdidas. Entonces, es por eso que se indica esa cuestión y también se indica la longitud, porque a mayor longitud, mayor pérdidas. Entonces, ese es el motivo. Después analice la presión que se requiere a la salida del compresor para asegurar que la presión en la máquina no sea menor que 100 PSI relativas. Bien, entonces nos indican que definamos la presión a la salida del compresor, ¿sí? Justo aquí. Entonces, porque el dato que necesitamos o el que deseamos es de presión a la entrada de la máquina es un dato conocido. Entonces, luego, es, esto de aquí es
Un dato extra que podríamos conocer buscando por internet sobre la viscosidad del aire. Entonces, esto digamos que puede ser constante para esta temperatura. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que recordar que nos están pidiendo definir la presión aquí. Ajá. Y también definir un tamaño de tubería apropiado. Un tamaño de tubería apropiado. Bueno, primero, se necesita hacer una propuesta sobre el tamaño de la tubería. Para eso hay tablas que nos pueden sugerir, de hecho ya se presentaron algunas de ellas en otros videos, donde son tablas con las que podremos empezar con propuestas sobre el diámetro de la tubería para iniciar los cálculos. Una vez que viéramos cierto resultado en los cálculos, podríamos decidir si nos quedamos con ese diámetro de tubería o cambiamos, ya sea aumentando o disminuyendo. Bien, entonces, para iniciar en cuanto a los cálculos, se define lo siguiente. Un análisis con la ecuación general de Bernoulli desde el punto uno al punto 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo este, expresar una ecuación donde se vea relacionada la presión. ¿Sí? La presión y las pérdidas que vayan involucradas aquí. Entonces, para eso, aquí está planteada la ecuación general teniendo en cuenta todos los términos, desde el punto uno al punto 2. Luego vamos a ir eliminando alguno de estos términos dependiendo si se necesitan o no. Entonces, por ejemplo, la energía potencial. ¿Sí? Si observamos aquí, existe en cada uno de los extremos de la igualdad de energía potencial, expresada con la letra Z. La energía potencial, también hablamos sobre esa cuestión. Es influenciada por el nivel de altura o la diferencia de altura que exista entre, entre los puntos de análisis, entre el punto uno y el punto 2. No nos dan información sobre el desnivel o la diferencia de alturas entre el punto uno y el punto 2. Pero aquí podríamos decir que la diferencia de energías potenciales es despreciable. Puede que sí exista una diferencia de alturas que pueda ser significativa, pero debido a que es aire, el aire casi no pesa nada, es por eso que en términos de energía potencial se desprecia. Se tendría que tener una gran diferencia de alturas para que la diferencia de energía potencial sea significante. De hecho, eso fue algo que se platicó anteriormente cuando analizamos teoría con respecto al aire. Entonces, lo que pasa es que debido a que el aire casi no tiene peso, es por eso que si la diferencia de alturas no excede, digamos, los 100 metros, se puede despreciar. Se puede despreciar la diferencia de energía potencial, ¿sí? Porque la energía potencial no solamente es la diferencia de altura, sino que también interviene el peso, ¿sí? El peso de la sustancia. Bien, entonces ese digamos que es el motivo por el que vamos a eliminar este término. Espero que haya quedado claro. Y es más que nada la ligereza de la sustancia con la que se está trabajando. Si estuviésemos trabajando con líquidos, ahí sí, a partir seguramente de unos 5 metros en adelante, pues ya podría ser significante la diferencia de alturas. Pero bueno, en el caso de los gases no es así. Entonces cancelamos los términos de energía potencial y la ecuación nos quedaría de esta manera. Bien, continuamos en la siguiente diapositiva. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Aquí tengo nuevamente el diagrama. Hay que tener en cuenta que la tubería que se proponga va a ser la misma en todo el trayecto. No nos dicen que hagamos ciertas variaciones en todo este trayecto. Entonces, la tubería que propongamos va a ser la misma en todo el trayecto. Por lo tanto, la velocidad, si recuerdan,
debido a que este trayecto no tiene ramificaciones, el caudal se va a respetar tanto en el punto uno como en el punto 2. Bueno, y se va a respetar debido a que lo que vamos a buscar es que la diferencia de presiones sea mínima, es, que sea menor al 10%. Bueno, entonces, por lo tanto, debido a que la tubería es la misma, el caudal va a ser aproximadamente el mismo, por lo tanto las velocidades también van a ser aproximadamente iguales. Y si las velocidades son aproximadamente iguales, pues las energías cinéticas son aproximadamente iguales. Por lo tanto, para efectos prácticos puedo despreciarlas. Y si desprecio las energías cinéticas, si recuerdan, había un término que era la velocidad elevada al cuadrado entre dos veces la gravedad. Eso en cada uno de los extremos de la igualdad. Entonces, si ambos términos son similares, pues los puedo cancelar. Entonces, y esto es debido a que la tubería va a ser la misma y los caudales van a ser aproximadamente iguales. Bien, ¿qué otra cuestión puedo eliminar? Si lo analizamos en todo el trayecto de uno a 2, no hay algo que añada energía al fluido. Hay un dispositivo, pero está antes del punto uno, no está dentro del trayecto de análisis de uno a 2. Entonces, por eso que no se considera. No va a haber energía añadida y no va a haber energía removida. Lo que sí hay son pérdidas. Entonces, en todo este trayecto sí hay pérdidas. Entonces, es por eso que si quitamos todos esos términos, posteriormente nos queda de esta forma la ecuación. Ahora, ya podría hacer un despeje para dejar expresada la presión 1 en términos de las pérdidas y la presión 2. Si lo hacemos, me quedaría de esta manera. Ya organizado, ajá, ya organizado me quedaría de esta forma. Bien. Entonces, el peso específico multiplicaría cada uno de estos dos términos y me podría quedar de esta manera. Perdón, antes lo que se está haciendo es sustituyendo el valor que conozco. Lo que conozco son las 100 PSI de presión en este punto. Entonces, en el punto 2. Y analizamos lo siguiente. Aquí ya se estaría multiplicando el peso específico para cada uno de los términos y es por eso que queda se cancelaría y quedaría las pérdidas multiplicadas por el peso específico. Bien. Ahora, lo que se está planteando aquí es darle continuidad y agregándole un factor de conversión. Se está agregando un factor de conversión porque lo que se tiene acá se va a tener expresado en términos de pies. Ajá. Y aquí estamos expresados en términos de pulgadas. Si lo notan en la parte inferior, las unidades de distancias están en pulgadas. Entonces, para que los dos términos se puedan sumar, se está agregando este factor de conversión para cancelar pulgadas y dejar expresado esto en lo que respecta a distancia en términos de pies. Bien, del otro lado, esto de aquí es el peso específico y como ya mencioné anteriormente, esto se puede calcular. Se calcula utilizando la ecuación que ya vimos en videos anteriores, la ecuación de los gases ideales y con la cuestión de la presión y la temperatura. Bien, esto que está aquí son las pérdidas. Estas pérdidas, ahorita voy a hacer una revisión rápida, un análisis rápido de cómo fue que se calculó. Pero estas pérdidas se calcularon teniendo en cuenta cierta propuesta de diámetro en la tubería. eh, Luego, tener en cuenta todos los elementos que están en todo ese trayecto y la longitud de la tubería. Todos esos aspectos fueron considerados para obtener este número. Eh, 2463 pies de pérdidas. Bien, aquí tengo, déjenme mostrar un Excel, ajá, donde se calcularon las pérdidas. Entonces, lo vamos a revisar de manera rápida. Estos son datos con los que contamos. Algunos de ellos nos los da el planteamiento del problema y otros los podríamos investigar, como sería la gravedad, pero en unidades del sistema inglés, como lo sería la viscosidad. Entonces,
Esos datos los vamos a necesitar posteriormente. Luego aquí están datos de la tubería que se proponen. Digamos que se propone una tubería de 1,5, voy a hacer un zoom, 1,5, cédula 40, y este sería su diámetro. Esto se puede buscar en tablas de proveedores, este, el diámetro interior debido a este diámetro nominal y a este calibre o cédula de la tubería. El área, bueno, pues se puede calcular simplemente al conocer el diámetro interior. Esto de aquí es el diámetro interior. Esto de aquí es la rugosidad. Ajá, la rugosidad debido al material. El material va a ser acero. Entonces, en tablas que ya vimos anteriormente, se especifica la rugosidad promedio del acero. Esto de aquí es la rugosidad relativa. Y si recuerdan, eso lo vamos a necesitar cuando entremos al diagrama, el diagrama de Moody. Entonces, en este diagrama lo que nos permite es conocer los factores de fricción que son necesarios para calcular pérdidas. Y bueno, luego, lo del peso específico, bueno, este peso específico ya les había mencionado que se puede calcular con la ecuación de los gases ideales. De hecho, aquí tengo dicha ecuación. Entonces conocemos la presión, la constante del gas ya se puede investigar, o igual en videos anteriores ya la di esta información. Luego la temperatura, tanto la presión como la temperatura deben de estar en términos absolutos. Y bueno, debido a que en el planteamiento del problema no se dice eh, la, el lugar donde se encuentra geográficamente, bueno, pues se considera que la presión atmosférica es la presión a nivel del mar. Entonces, tener en cuenta eso para el cálculo de la presión absoluta. Bien, densidad. Bueno, esto también, si conozco el peso específico, se puede calcular. Hay una relación, si recuerdan, entre el peso específico y la densidad. Y toda esa relación tiene que ver debido a la gravedad. Por eso es que aquí se está dividiendo entre 32,2, que vendría a ser la gravedad en el sistema inglés. La viscosidad, bueno, pues ese es un dato que se investiga y ya se había dado anteriormente como dato de entrada. Este es el caudal real. Este caudal real se calcula, de hecho ya se planteó un ejercicio con las mismas características anteriormente para determinar el caudal real. Si lo que yo conozco es el caudal especificado por el proveedor del compresor en términos de FAT. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, ajá, se puede calcular el caudal que realmente estaría circulando. Sí. La velocidad, bueno, pues si conozco la tubería, bueno, la propuesta que estoy dando de tubería, estoy proponiendo esta y vamos a ver si me permite con esta propuesta, si se me permite obtener unas presiones que sean similares a la presión de salida. Y bueno, si esto es así, bueno, pues esta seguramente sería el diámetro que utilizaría para el diseño. Entonces la velocidad, si recuerdan, pues es una relación, está relacionada con el caudal y el diámetro o área de la tubería. Entonces es por eso que se puede calcular. Y bueno, aquí estaría la ecuación para ello. El número de Reynolds lo necesito. Aquí está la ecuación para el número de Reynolds. El número de Reynolds, la velocidad, diámetro, densidad entre viscosidad. El número de Reynolds lo necesito para entrar al diagrama, ¿sí? y especificar esta línea vertical. Entonces, esa línea vertical luego va a intersectar a la curva que tiene las características de rugosidad relativa, donde la intersecta, luego me voy con una línea horizontal para poder tener el factor de fricción. ¿Sí? Y bueno, aquí se está determinando que el factor de fricción sería 0.02. Luego, otro elemento necesario también para todos los posteriores cálculos es el factor de fricción en la zona de completa turbulencia. Y para eso, simplemente teniendo en cuenta las características de la tubería, es que se puede buscar la curva que representa a,
que representa a las características de la tubería y de esa forma, eh, donde donde la curva está completamente horizontal, ya sería el, el nivel donde se encuentra el factor de fricción. Otra forma sería venir con estas tablas, ¿sí? En esta tabla, dependiendo el diámetro de la tubería, debido a que esta tabla es para acero, es decir, ya está aquí de alguna manera involucrada la información, está considerada la información de la rugosidad del acero. Entonces, con esa información es que se encuentra que para una tubería de 1,5, que es lo que se había planteado originalmente, pues el factor de fricción en la zona de completa turbulencia, es decir, cuando la curva está completamente horizontal, sería de 0.021. Bien, eso sería el motivo. Luego, ya posteriormente, lo que se tiene que ir haciendo es calculando las pérdidas. Entonces, en este caso se calculan las pérdidas por fricción, es decir, debido a la longitud de la tubería. Entonces, aquí está la ecuación para calcular las pérdidas, debido a que ya se conoce el factor de fricción, se conoce la longitud, se conoce el diámetro, se conoce la velocidad con la que circularía si el diámetro fuera s, y bueno, 2 veces la gravedad. Y es por eso que se puede calcular las pérdidas debido a la fricción, es decir, debido a la longitud. Ahora, las pérdidas debido a que se cuenta con codos, bueno, a esas se les conocen como pérdidas menores debido a los accesorios, y esta sería la ecuación. Entonces, dependerá el tipo de accesorio, los valores de la K. Ajá. Entonces, para el caso de válvulas y accesorios de acoplamiento, se calcula de esta manera, esa K. Entonces, es por ese motivo que el factor de fricción fue necesario. La longitud equivalente no es más que un parámetro que describe a cada uno de los accesorios. Entonces, esto igual lo tiene que ofrecer normalmente el proveedor. Y bueno, eh, no voy a entrar mucho a detalle en cuanto a todo esto para no hacer más largo el video. Si lo requieren, me lo mencionan y lo podríamos desarrollar. Entonces, um, teniendo en cuenta esas ecuaciones, es que se calcula las pérdidas debido a codos, las pérdidas, eh, déjenme ver, para acá, oh, perdón. Miren, ya la relación de longitud este, equivalente entre diámetro, es decir, ya todo esto, aquí hay una tablita donde dependiendo del tipo de accesorio, pues ya está aquí el valor, ¿sí? Entonces, pero esto igual, ya se tendría que buscar con el proveedor porque estos son, digamos, valores promedios. Ok. Entonces, teniendo en cuenta eso y el factor de fricción, es que se calculan las pérdidas menores por codos, por válvulas y debido a las T. Entonces se calculan todas esas y se suman todas las pérdidas. Es por eso que tenemos este valor. Los 2463, voy ahora sí, eso serían las pérdidas. Entonces, una vez que ya conozco todo y que ya tengo todo esto de aquí expresado en unidades compatibles, digamos de esa manera, es que ya se podría calcular. Y se tendría esto, recuerden que se tendría la unidad de distancia en la parte de la presión, estaría en términos de pies, ¿sí? Entonces, ahora, si esto se pasara a pulgadas cuadradas, libras sobre pulgada cuadrada, para que fueran PSI y poderla comparar con los PSI que están en este lado. Entonces tendríamos, si aplicamos el factor adecuado, bueno, ya lo pueden analizar ustedes, vamos a tener 110 PSI. Entonces esos 110 PSI, si aplicamos la diferencia, pues obviamente serían 10 PSI. 10 PSI de diferencia entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, si recuerdan, habría que analizar entonces el porcentaje de esa diferencia, y si hacemos esto, 10 entre lo que sería la presión en este punto, nos da 0.09
Ajá, lo que en términos decimales, lo que sería en términos porcentuales 9,09 y esto es menor al 10%. Por lo tanto, esta sería una tubería que podríamos considerar para que el tema de decir que el peso específico aquí es aproximadamente igual al peso específico acá sea válido. Si recuerdan, uno de los argumentos era que debía ser menor al 10%. Si dentro de todo este análisis la diferencia de presión en términos porcentuales, la relación esta que se calculó hubiese sido, no sé, 11%, entonces significa que no es válido argumentar que son aproximadamente iguales la presión uno y la presión 2 o el peso específico, perdón, uno y el peso específico 2. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si me hubiese dado una diferencia que hace que sea mayor al 10%, entonces tendría que haber aumentado el diámetro de la tubería para disminuir la presión. Bien, entonces, bueno, eso sería todo. Cualquier duda, favor de dejarlo en los comentarios. Muchísimas gracias.